para que te sientes y ver cómo sales aquí desde este lado. Ahí. Voy a poner un poquito para que se vea menos tu espalda, más tú. Vamos a trabajar improvisadamente. Sí. Es improvisación el día de hoy. ¿En serio? Sí. Sí, amigo, te lo juro. Te lo juro que sí. ¿Quieres brindar? Algo que se le cumplan todos los deseos. Agua. Gracias, gracias. A ver, ahí está. Bueno, cuando quieras, pues puedes voltear, por ejemplo, para acá también. Pero de igual manera, pues a esta zona sacamos. Sí, no te preocupes. A ver si no nos saluda Nacho, hay que cantarle su canción. Sí, sí, sí. Ese mero. Ya, Ya cuando llegamos Nacho empezamos con la porra. Ah, sí. ¿Qué tal? Ya voy a. Además, cada 10 minutos vamos a empezar con esta. Cada 10 minutos un saludo a Mira, Nacho. ya te salita bien. Nos vamos a invocar. Gracias. No, imagínate que se aparezca aquí. Por los poderosos dioses del puerco humano. Que aparezca. Ya, si quieres, me voy a retirar la jarra. Está bien ahí en una orillita. Sí, digo, ya estamos ya al aire. Muy bien, saludos a Nacho para empezar esta transmisión. Yo creo que siempre es de buena suerte Sí, claro. invocarlo. Así es. Darle saludos, un gran maestro, un gran compañero. Ah, ya ven, es una persona que nos ha inspirado a hacer una estatua, de hecho. Bueno, ya estamos aquí al aire. ¿Qué le puedo decir a Nacho, amigo? Un saludo. Que no le puedo decir. Bueno, primero pues vamos a saludar a quienes nos ven y ahorita les mandamos también saludos a Nacho. Pero sí, pues gracias. ¿Por qué? Salgo yo copiando la tarea. Sale Estoy copiando. escribiendo unos poemas ahí a Un poema, pero ¿cómo puedo empezar, amigo? Se va a quedar la hoja en blanco, yo creo. O sea, es en vano. Improvisación. improvisación aquí. Sí. Bueno, sí, pero es que no, o sea, saldrán por los insultos. Ah. Mejor no. Mejor no, aquí la dejamos improvisado. Exacto. Bueno, Sí, ahorita improvisamos en otras cuestiones. No tan improvisado. Pues, se nota que sí hay planeación. Claro, claro que sí. Desde hace una semana. por lo menos. Sí, de hecho Terminamos y ya empezamos con lo del día de hoy. la improvisación está más enfocada a saber qué el proceso del actor, qué implica Claro. para llegar a eso. Muy bien. Estamos mirando aquí el mando a distancia. Estoy improvisando Estoy improvisando. con el mando. Siempre faltan cosas. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, déjenme, voy aquí. Pues nuevamente, qué bueno que estamos por aquí. Un gusto. Ahora sí que estamos compartiendo. Gracias. Edgar Alpiza, Gracias. Jesús Ramírez, José Guerrero, Sergio Olmos. Y pues el tema que tenemos el día de hoy, ¿cuál es? Pues la improvisación, uso o abuso. Hay muchas cosas, muchas variantes en cuanto a ello, amigo. Creo que va a ser algo muy rico el día de hoy. Sí, sí. La improvisación da lugar para una infinidad de resultados y de posibilidades. Así es, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué nos puedes decir, Edgar, de la improvisación? De este tema que es una herramienta que se usa, se abusa de ella. Pues básicamente eso, mi estimado. Mira, yo creo que comenzar subrayando que pues es un recurso, así como muchos otros que utilizamos en el teatro mayormente, obviamente Sí. se utiliza también en la tele, no en cualquier expresión artística, pero básicamente en lo que es escénico como tal. Es un recurso, pero actualmente ya lo estamos viendo como una disciplina. Yo creo que se le está tomando mucha seriedad a ello, por una parte, y se le está pues impulsando. De hecho hay un movimiento por ahí muy sonado que se llama impro, precisamente, donde manejan este tipo de performance, este tipo de presentaciones donde no hay un guión como tal, hay la idea de lo que se pretende hacer, pero pues, llega al público ahora sí que con la inventiva y la creatividad que cada actor tiene, que cada involucrado pues va proyectando, no va sacando de sí mismo. Yo estoy de acuerdo de alguna manera en que esto se impulse, se pula de alguna forma, pero no hay que olvidar que es un recurso. Es una parte que nos ayuda para nuestro desempeño y crecimiento actoral, creo yo. Es lo que pudiera. Yo digo que es como una herramienta, ¿verdad? Que puede utilizar el actor
Pues en algún momento que haya alguna falla detrás de cámaras, que se caiga, no sé, algo, el telón, porque hay muchas veces que así suele suceder, o que se equivoque el compañero, ahí se puede tiene usar. que utilizar la improvisación. De hecho, ahí estás tocando una parte de la improvisación que justo se logra cuando se ha desarrollado técnica y la agilidad de la improvisación. Por ejemplo, es esta improvisación en la que, teniendo un guión, siguiendo una dramaturgia, estás, ahora sí, algo pasó, se cayó, cambió, no dio la secuencia. El compañero se perdió. No llegó bien, y entonces es ahí donde lo podemos usar, ¿verdad? Así es. Y la otra improvisación aquí es tal cual como espectáculo desde sí, ahora sí que desde el principio, llegar a un escenario sin un guión específico y entonces que los espectadores presenten, digamos, una serie de temas, de personajes y de posibilidades, y los actores vayan desarrollando, ¿no? Eso es Claro, es un ejercicio muy padre, es un reto bastante grande, pero yo creo que ahí, como dicen, pues enriquece precisamente a la persona y vaya, a lo mejor hasta conoce límites a los que nunca creyó llegar. Porque muchas veces nos limitamos, también tendemos a decir, lo que pasa es que pues, a mí se me hace difícil, yo no me puedo expresar, no tengo tanta inventiva, pero ya cuando se te presenta el reto, pues, la misma vida te dice, órale, sacar lo que tengas, ¿no? Literal. Sí, no, y más aparte, el mismo sentir el personaje, es como que te ayuda más a meterte más en el personaje y a improvisar, a sentir la energía del personaje que te está pidiendo, ¿no? Sí, El mismo, claro, sobre todo. el mismo, la misma acción. ¿Te ha tocado a ti, Jesus, por ejemplo, ya hacer algún ejercicio de improvisación? Sí, algún ejercicio. Pues hay varios ejercicios que me tocaron, que como comenté la otra vez, que tenía que simular como si yo hubiera matado a una persona. Eso era improvisado, ¿no? De hecho, también me tocó hacer un pequeño guión y aprendérmelo de memoria y ya Sobre esa base. Partir para continuar con tu... Sí, claro, con los ejercicios. Con tus ejercicios. Bien. Muy bien. Y, por ejemplo, ahora que decías eso de impro, de la... Pues, podría decirse como una... No sé si está de moda o es una significación más contemporánea, pero bueno, sí, como que lo están buscando el público y también los propios actores, ¿no? Por la riqueza que puede propiciar para crear y construir. Sí. Pero leía que esto se remonta desde muchos años atrás, ya se hacía improvisación como como un rescate, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Como un rescate y una forma de salir adelante, yo creo, de tantas cosas. Por ejemplo, leí un articulito que me encontré sobre la improvisación, que justo para compartirles algo que me llama la atención de la historia de la improvisación, que comentaba que los orígenes de este género se remontan por ahí del año 1500 a 1700 en Italia, donde los artistas de la comedia del arte estaban, pues, hacían uso de este tipo de recurso para sus espectáculos en la calle. Y luego menciona que ya por ahí en 1890 Konstantin Stanislavski, uno de los grandes que serían metodistas o creadores de método vivencial, que se conoce también mucho. Lo usaba, y ya más adelante, mucho más, por ahí de entre los 1940 y 1050, menciona a dos exponentes, Viola Spolin y Kate Johnston. Yo personalmente no conozco a estos exponentes, estas mujeres, pero menciona pues que siguieron retomando esto de la improvisación, lo cual me parece bien interesante, porque incluso aquí en Guadalajara tenemos una... bueno, se me viene a la mente, el otro día mencionaba a Carlo Constantini. Bueno, ellos tienen un grupo que se llama Improperio. Sí. Y hacen ese súper. los he visto un par de veces y me parece interesante el trabajo que realizan, como así de espontáneo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, no sé, a mí me ha tocado, te digo, verlo más o palparlo aquí en Guadalajara precisamente, a raíz de que mencionaban mucho impro, precisamente. Decían, no, es que hay que ver y hay que ir a los talleres y lo que están impartiendo. Y se me hizo algo muy interesante, digo, realmente como reto, lo siento yo por una parte, y por otro lado el aprender a manejar esta herramienta de una manera, no digamos desmerecedora, sino light, digamos tranquila, en la que puedas empezar a disfrutar para de ahí crear o terminar de recrear un personaje, pues es algo padrísimo. O sea, creo que es una opción muy, muy buena que se da aquí en la Perla Tapatía. Obviamente sé que este movimiento se ha extendido no nada más aquí a la ciudad o al estado de Jalisco, pero aquí es donde más lo he encontrado o lo he escuchado. Yo pienso que como en todo obviamente tenemos que cuidar los límites. Insisto, esto va más que nada pensando en los actores, que a veces dicen, con que sepa improvisar y con eso ya la armé. Sí, está padre, pero también el saber abordar un guión, el saber construir un personaje y apegarte a él, es un gran reto que no podemos dejar de lado, creo yo, bueno, sí, creo punto que de partida. el libreto nunca se puede dejar a un lado, ¿verdad? Exactamente, sí, el personaje como tal, lo tienes que cuidar, aunque le pongas improvisación o lo que tú le quieras agregar para enriquecerlo, o a lo mejor conectar más con el público, si lo ves muy apático, a lo mejor también lo que estás presentando te da pie para que los animes de alguna u otra forma. Sin embargo, sin perder la línea que tú llevas con tu director y el objetivo que llevas con el espectáculo que estás presentando, pues, creo. Sí, así como lo mencionas, Edgar, y sí, justo el título por ahí hace esta acotación, ¿no? De si es un recurso que se da buen uso o se está abusando de él. Exacto. Y creo que sí es interesante tener esta perspectiva porque bien mencionas, la improvisación es buena, claro, ayuda, pero ciertamente el trabajo de análisis de un texto, ya lo hablamos la otra charla, análisis de un texto, la construcción de un personaje, ahora sí que el abordaje en escena de la situación, pues le va a permitir al actor con técnica llegar a un mejor resultado dramático, ¿no? Y no así alguien que diga, pues nada más lo que necesitas es improvisar, pues no es nada más pararse y decir ahí cualquier cosa, ¿no? Hasta incluso para la improvisación hay reglas. Sí, claro. Una pregunta yo tengo. A ver, amigo. En la improvisación puede haber sobre actuación. Sí, claro. Mira, puede haber obviamente cuando rompe ciertos límites, que lo hablábamos también en el programa pasado, pero, ¿cómo te puedo decir? También puedes llegar a la parte fársica. Y la parte fársica hay quien se llama así por alguna razón, pero hay quien lo toma como, está sobreactuando, le está haciendo el cuento. Y no, en realidad es un género que se maneja, pero sí, obviamente la improvisación entra dentro de toda esta ejecución escénica que tú estás llevando a cabo en un dado momento. Es mi opinión, no sé. Jesús. Claro, yo pienso que en el día a día todos improvisamos, ¿no? La improvisación es un recurso del cual todos hacemos uso, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida. También pienso que actualmente depende mucho del director. Ya hay directores que ponen toda su confianza en algún actor nuevo, recién llegado, con ciertas tablas, o al que conocen de tiempo y saben que es una persona inteligente y creativa. Entonces, en realidad la improvisación no pienso que sea en estos términos para cualquier estrella o cualquier participante, ¿no? Sino para alguien que es creativo, que tiene cierta trayectoria y que pues se lanza, ¿no? Porque precisamente lo que se requiere en ese momento es eso, de esa persona es precisamente eso, ¿no? Como lo decías antes, Edgar, tiene mucho que ver con que a lo mejor alguno de los actores no se presentó, que surgió algún problema, que cayó un andamio, la escenografía no se completó, cualquier cosa, ¿no? Y se rompió algo. Los apoyos, exacto, material de apoyo, como pudiera ser una escenografía, un cierto tipo de luces, etcétera, ¿no? Efectos de sonido. Claro. Entonces, efectos de sonido muy especializados o efectos visuales que entonces el actor no tiene de otra más que improvisar, ¿no? Exacto. Y entonces
todo lo hacemos en la vida diaria, ¿no? Nada más que, como lo mencionabas, pues hay límites y tenemos también que estar a tono, ¿no? Claro. Predecir un poco con qué público estamos, en qué círculo nos encontramos, cuál es la hora del día. O sea, son muchos aspectos, ¿no? Que tenemos que considerar para que la improvisación pues llegue a buen puerto, ¿no? Claro, de hecho ahorita que mencionabas la cuestión del sonido, pues por ejemplo hay muchos actores que mientras está llevando a cabo la escena obviamente permanecen tras bambalinas, que le llaman. Si a lo mejor algún efecto está fallando, dicen, oye, la consola, no sé, alguien que tenga como mucha habilidad para recrear sonidos, puede entrarle al quite, ¿no? A lo mejor ahí agarrándose un micro o algo tras bambalinas y decir, apoyo a mi compañero desde acá, aunque no sea directo con un diálogo o algo en especial, Para que el pues, público la se dé presencia. cuenta que Claro. hay un cierto fallo. También hasta en Que eso. de hecho, eso que mencionas, ahí está esa magia de mantener esta convención de que estamos en una atmósfera diferente, con espectadores, y bueno, como actores también estás propiciando esa atmósfera o ese espacio imaginario, y entonces, como dices, se fue el sonido del galope del caballo, ¿no? Y pues alguien dice, Sí, pero ahorita tengo aquí aquí algo. somos pocos, que es muy interesante. También hay ese tipo de performance en el que hay los actores y hay un músico y se combinan para hacer la actuación, doblajes de voz, la sonorización, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor das una cachetada y acá al otro. Que suene con efecto, como dices. Sí, y aquí la mano marcada. Pero me llama la atención que se pueden lograr cosas bien interesantes. Yo por ahí encontré unos ejercicios que a ver si nos aventamos a hacer una pequeña improvisación. Dices para que si algo no dijimos muy concreto, que lo vean por lo menos. Ya fijo. Y que puedan ver, sobre todo porque es justo lo que mencionabas, Jesús, que sí ayuda mucho ya tocamos el tema también antes en el programa pasado, que ayuda en general a todas las personas a desarrollar su seguridad, ¿no? Claro, y como lo comentaba también Jesús, para la vida cotidiana uno tiene que improvisar infinidad de cosas, hasta para cambiar, no sé, un billete cuando te subes al transporte público, ahora que están con moneda de fracción, digamos, o con 50 centavos ahí, dice uno, ¿qué hago, caray? Y en el momento dices, bueno, resuelvo esto ya habiéndome subido, aunque no traiga la cantidad de monedas como tal, o me bajo. Hasta ahí en eso tienes que ver qué recursos utilizas para salvar tu situación. Y a lo mejor optimizar tiempo, llegar a la obra o a lo que tengas que, ahorita no porque no hay pandemia, pero en el momento o en la circunstancia en la que uno se encuentre, tiene que desarrollar esas habilidades para que salga. Fíjate, ahorita estamos hablando de eso. Yo tengo una experiencia que me gustaría platicarla, si me la permiten, claro, ¿verdad? Salud. Cuando sí, salud, claro. Perdón, sí está, bueno, veo que está en vivo, pero entré a tu página y no veo el video, se está transmitiendo. Sí, claro, Sí. ahí Puedes ver. cotorreo. Perdón, disculpa. No, discúlpeme. Y ahora sí, adelante, gracias. Como Una decía, anotación. Disculpen. cuando tenía 19 años hice una obra de teatro, una obra con una niña que se llamaba, no voy a decir nombres, voy a decir... Dices que se llamaba, Sí, no, mejor siempre no voy a Ok. decir, se me puede, disculpa. Buena improvisación, amigo. O sea, Muy bien. Entonces, lamentablemente, pues la niña tendría 7 años y no leyó bien su libreto. Entonces a cada rato yo tenía que estar improvisando y al último el regañado era yo. Le dije un día al director, oye, pues qué onda pues también dile, no, es que la niña está chiquita. Sí, pero también yo no tengo la culpa de que ella se equivoque. Y ahí, eso me fue ayudando mucho a improvisar. ¿Cómo resolviste eso, Jesús? ¿Cómo Terminé la obra y me salí de la producción. se renuncié mejor. que dijiste ya? Sí, hasta aquí. Porque pues te estaban echando toda la carga. Así es, y como que no va a haber nada. Que de igual manera, y lo sabemos, hay actores y actrices que no por tener 7 añitos
son malos, hay algunos muy buenos, de hecho, Sí, claro, Sí. claro. pero ahí es una cuestión también de, pues una de un entrenamiento y otra también ya de tener como la facilidad, ¿no? A lo mejor la niña era más dispersa y bueno, te tocó vivir esa experiencia. Me tocó vivirla, tristemente. Me ayudó Pero mucho. te la pasaste improvisando. Ajá, Es la que pasé dijiste, no, improvisando, pues va, sí. ¿no? No hay Sobreviviste. otra. Así Ok. es. Bien. Sí, es todo un tema. Digo, si ya realmente, pues tú dices, a lo mejor no me conviene, no me siento a gusto con la dirección, lo que comentábamos. Sí, pues, sí. bueno, quizás fue lo mejor buscar otro camino y pues dejar que ellos trabajaran a su ritmo. Así Como es. bien dice Sergio, la cuestión de que sean pequeños o de que estén muy tiernos, como dicen a veces, no significa pues ni que sean malos ni que estén haciendo puras tonteras, ¿no? Al contrario, hay niños que nos sorprenden, que dicen, ah, caray, que me dé clases porque Así es. es muy bueno. Digo, acá más bien fue, creo, un punto de vista o algo muy subjetivo de parte del director. De la dirección. De la dirección, Creo. exactamente. Creo yo, no sé. Habría que, solamente voy a imaginar, no sé si era su hija, su sobrina, su amiguita, No. qué sé yo, pero creo que sí ahí es una cuestión de dirección. Claro. Ok, bueno, a ver, ¿qué está pasando? O sea, están yendo los textos sí, claro. por ejemplo, si es a ti, a ver, Jesús, Ajá. un repaso, si es a ella, igual, y encontrar la manera, ponerle una tarea Exacto. escénica o algo para que Sí, dialogar para llegar a una aprenda acuerdo. su texto. Pero ciertamente el diálogo. Así es. Hay algo que me gustaría como compartirles un poquito con lo de las reglas que proponen algunos de los, pues digamos, de los maestros de la improvisación. Los grandes maestros. Pues ahí encontré, buscando un poco de, tampoco soy experto del tema, estamos aprendiendo, Claro, pero siempre. la curiosidad me movió a encontrar un blog en YouTube, un canal que se llama Show Must Go On, es un canal de Dani Escarra, y bueno, invita a un actor que se llama Manu Pradas, que es director de Performar, Ajá. y bueno, él define 4 reglas básicas para saber improvisar, y ahorita sobre eso dialogar con respecto a lo que decía, si hay abusos o no en esto. Dice de entrada que no negar a tu compañero, ¿no? La primera regla. Es lo principal. Ajá. Sí. Dices, por ejemplo, Jesús dice, ahí está la vaca, hay que ordeñarla. Y contesto yo, pues, ¿cuál vaca? No hay ninguna vaca, ¿no? Yo no la veo, ¿no? Casi que Entonces ya le estoy narrando la historia que quiere contar, ¿no? Sí, claro. A que si le damos seguimiento, dices, no, pues, vamos por los cubos para la ordeña, vamos por las cubetas, no sé, y continúas, pero dice que esa es la primera, no negar a tu compañero. Claro. Estamos construyendo una realidad, Una historia. una historia. Y ahora sí que partir del compañero de alguna forma. Estamos como para protegernos escénicamente. Así es. Eso Y es para muy tratar importante. de regresar a la historia, porque hay muchas veces que sí nos perdemos. Cierto, y esto es otro de los puntos que mencionas en segundo. Para no perdernos, Sabías, amigo. Así Ahí es. está. A ver, estar Exacto. atentos para precisamente no perdernos. Así es. Como bien mencionas, el estar atentos a lo que está pasando, a lo que se está diciendo, para no repetir, por ejemplo, alguna frase que ya se dijo o hacer una acción que ya se hizo y que se vea así como... Sí, que se vuelva algo tedioso o que te tumbe pues lo que estás queriendo hacer agradable ante el público. Repetitivo, ¿no? repetitivo, Así es. que a lo mejor puede ser también un gag, pero si lo haces como a propósito, como ya con técnica, ¿no? Incluso dentro de la improvisación, a lo mejor nosotros somos un grupo de actores que hacemos improvisación y tenemos bien ensayados ciertos gags cuando reconocemos de que, aquí tengo que repetir, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero ahí hay un trabajo técnico. Así es. De otra manera se escucharía como ruido, ¿no? Sí, sería algo burdo de alguna manera. Entonces la segunda regla, bueno, es escuchar y ser escuchado, estar atentos. La otra es respetar el estatus, o yo lo entendía como respetar las jerarquías. Ajá. Es como si, por ejemplo, Jesús es un sargento y yo soy un soldado raso, pues no puedo llegar y querer pasar sobre él, ¿no? Es respetar esa jerarquía. Claro. Y lo mismo en cualquier tema, ¿no? Papá, hijos, ¿cómo se hablaría? ¿No? Dar ese realismo. Así. Sí, que no se pierda esa parte de la esencia, como
tal. Y que siga siendo dentro de la posibilidad de lo creíble, ¿no? De lo que sí reconocemos como posible. Y la última, la cuarta regla, habla de una noción escénica, que es pues saber dónde estamos situados en la construcción de la historia. Okay. Por ejemplo, estamos hablando de una barbería y estamos haciendo la mímica de estar afilando una navaja, por que sea muy claro tanto para los compañeros como para los espectadores la construcción escénica que está, el espacio que está usando para que la convención sea, está en una barbería. Exacto. Sin necesidad de explicar. Con el mínimo gesto, como dicen, ¿no? Así Es básico. Que volvemos a tomar esa parte que hablábamos la vez pasada, los gestos, las expresiones, bien trabajadas para que sean efectivos. Claro que lleguen como tienen que impactar pues al público, sin tener que estar uno buscando o dándole ahí explicaciones, además ya sea de manera verbal o no verbal, también es todo un rollo, la verdad. ¿Tú has estado, Edgar, en un show de improvisación como tal? Fíjate que show así como tal no me ha tocado, pero sí me ha tocado participar, bueno, en especial en una obra que fue en 2014, si no me equivoco, Amor hecho a mano se llamaba. Yo hacía un personaje por ahí que, bueno, se subdividía del personaje que ya teníamos en 7 más. Era yo, ¿qué? Un mesero francés, un mesero japonés, un policía, un asaltante, un comentarista y un amo de llaves gay, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pues, un rollo ahí. Entonces, a mí me dieron la libertad, obviamente, a pegar un libreto y a los personajes que yo fui de alguna manera definiendo también para separar las personalidades y el perfil de cada uno de ellos. Sí, fue un trabajo titánico, pero aún con todo eso, pues, fui de alguna manera permitido, digamos, en escena, para yo improvisar, para yo sacar diálogos o cosas que creía o sentía en el momento que podían dejarle al público el mensaje más claro, que era sobre la concientización acerca de la situación de discapacidad, por decirlo así. Entonces yo era el que armaba todo el desparpajo ahí en el escenario y luego ya de ahí venía la enseñanza de alguna forma para el público, o sea, de manera pues divertida, un poquito irreverente también. Y pues me dejaban improvisar a tal grado de que obviamente estando de acuerdo, que cada libreto, cada que se presentaba la obra, pues, lo digo con modestia, pero iban cambiando los diálogos. Si a mí se me ocurría alguna broma o algo así, decían, oye, estuvo bueno eso que dijo, a ver, pónselo también esta parte del guión, ¿no? Entonces se me hizo algo bonito, algo padre. Eran loqueras que de repente pues a mí me salían tratando de ejecutar la parte cómica, por decirlo así, pero que agradecí de alguna manera porque dije, caray, yo me imaginaba o sabía que estaba muy locuaz, pero nunca llegué a tener como la conciencia de que trascendiera de esa manera, ¿no? O que el público se quedara con la frase, oye, esto que dijiste, o ay, esto que hiciste en escena, a mí me hizo acordarme o me dejó tal o cual lección. Y a lo mejor yo lo hacía de la manera más inocente, o por llenar también el espacio, que se les olvidara el diálogo, o pasaba algún incidente, pues ahí me metía yo a hacer de las mías, ¿no? Es algo que te puedo comentar o que les puedo compartir de manera muy particular. El personaje pues ahí se quedó un tiempo, ahorita bueno ya la obra no se pudo continuar por muchas cosas. Chencho, algunos de los que me conocen se acordarán de Chencho, que era Inocencio y yo les corregía, me decían, oye Chencho, y yo no, soy Inocencio, no se enganches. Entonces sí me dejó algo muy rico y creo que al público... Ándale, sí, dije, no, dije eso, ya que terminemos la obra nos ponemos bien de acuerdo, ¿no? Y hacemos otra, porque salen muchos proyectos después. Pero la verdad digo, sí fue algo padre, te digo, a pesar de que no era un espectáculo de pura improvisación, sí se volvió una obra donde me decían, ok, hazlo, ten esa libertad, además no te salgas de lo que te estamos pidiendo, y pues adelante, deja que fluya el personaje y que llegue al público de una manera distinta. Sí fue algo muy padre. Oye, por ejemplo, en el pasado, antes de que la televisión fuera un medio, bueno, antes de que existiera la televisión, de hecho, recordemos que aquí en México había mucho lo que eran las carpas. Las carpas. Entonces, todos estos actores y esta gente que se desplazaba entre ciudades, pueblos, lo que fuera, cuando iban a tener sus ferias, sus fiestas, aniversarios en los pueblos. Entonces era un grupo de gente, un colectivo de artistas que se desplazaban y ellos recurrían mucho a la improvisación, como el mismo Cantinflas, o por ejemplo tenemos aquí de Jalisco, también, pero yo estaba pensando en Palillo, Martínez, claro. que era precisamente pues aquí,
Jalisco. La crítica política que hacía. Y la crítica política. Entonces ellos tenían que impregnarse de lo que pasaba en cada lugar, leerse el periódico y estar al día para, entre su espectáculo y entre broma y broma, echar una sátira política bien directa en el momento adecuado para que todo el mundo entendiera y también de una forma un poco fina, ¿no? Claro. Hasta cierto punto fina y cuidada para que no fuera algo pues tan burdo, tan obvio, ¿no? Exacto. O no generarse problemas a ellos mismos, ¿no? Sí, Que incluso Palillo estuvo detenido en algunas ocasiones, ¿no? Sí, Entonces, tremendo. sí recordemos que fueron grandes improvisadores, ¿no? Y ahora, bueno, en la época actual tenemos que está como muy de moda el stand-up, ¿no? Que viene a ser una suerte de este mismo trabajo actoral y que hacían, y presencial, que hacían en un pues en un foro, ¿no? Abierto con gente del público, Sí, que también interactuaban, ¿no? Y les chiflaban y les lanzaban cosas. exacto. Y de muchas maneras el público interactuaba con ellos, ¿no? Entonces, sí que Sí, de hecho, digo, una época yo creo que muy rica también. Yo diría que los principios o las bases de mucho de lo que se estuvo haciendo en la época de oro del cine mexicano, de hecho, y de lo que se hace también actualmente. Contaba un maestro mío de literatura, que don Jesús Martínez, Palillo, ya estaba preparado ahí con un amparo, porque ya sabía que si les tiraba a los políticos de aquella época, iban a remitirlo, entonces ya sacaba de los hojitas, oigan, no, yo ya vengo preparado para esto, ¿no? Sí, una anécdota también. Y eso ya no era improvisado, ¿no? Ya decía, ya sé Exacto. lo que puede pasar. Así es, ya se quedaban, ¿no? Pues bueno, ni modo, hoy lo dejamos libre, ¿no? Ya mañana quién sabe. Sí, fue algo muy especial. Lo de las carpas, de hecho, yo llegué a conocer 2 que 3 personas que llegaron a trabajar en carpas. Con ellos, obviamente, ya ellos, pues es imposible. Recordamos al papá de Fernando Soto, Mantequilla, también Roberto el Panzón Soto, Adalberto Martínez Resortes. Bueno, ahora sí que infinidad de estrellas. Cómicos de Resortes. ¿no? Resortes. Sí, que empezaron ahí, en las carpas, precisamente. Lo que le llamaban el cine de revista o no. Sí, teatro de revista. Teatro de revista. Foto de carpas y todo. Gracias. Y esta suerte de actores ingeniosos. Claro, muy creativos. Y que bueno, también era algo culturalmente aceptado de una manera muy bienvenida, porque era una comedia como, sí, con jiribilla, con cuestión, Un poquito pícara, pero muy light. sutil, Ajá. también colocada, Sí. y era muy gracioso. Hoy está, o sea, como muy marcado y hasta excesivo a veces, como es el gato, ¿no? Cómico. Sí, ahora ya es como más fuerte todo. Ya prácticamente el criterio, digamos, se amplió. El léxico. Pero sí yo creo que llegó en particular a la vulgaridad, pues. O sea, no en todos los sentidos, tampoco quiero como satanizarlo, pero sí se raya en lo vulgar o ya en la palabra altisonante para generar una risa. Y ahí es donde yo digo, es válido, definitivamente. Pero así como que sea lo más agradable, pues tampoco. Y no es lo único que tenemos, ¿cierto? O sea, tenemos comedia. Igual muchos pueden criticar, digo, ya estamos tocando un tema de comedia, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? Si se exagera o si se lleva a un nivel muy exacerbado, Claro. un recurso como usar malas palabras, el albur, etc. O la sutileza, que es su contraparte, ¿no? Claro. O sea, también tiene una suerte de ingenio y de agilidad mental para responder, ¿no? Sí, ante el evento, ante la palabra que se dijo, y entonces la respuesta. Sí, como dicen ahí, bueno, sobre todo tratándose de cuestiones escénicas en el teatro, más que nada en un foro, pues como dicen, no hay repeticiones, ni ediciones, ni nada de eso. Así que el espectáculo se tiene que salvar y de preferencia que el público no se dé cuenta. Ya si se dan cuenta, bueno, que digan, oye, qué bien, alcanzó a salvar esta parte, ¿no? Un aplauso. Pero digo, es la magia que hay en todo este tipo de aplicación de recursos, creo yo. Estaba leyendo. Saludemos todos. Saludemos todos. Ok. Un visitante. Muy bien. Estaba leyendo ayer un documental
el doble de el que interpreta a Harry Potter, que en una escena quedó paralítico porque era una escena de explosión y él se atoró en un cable y pues explotó y Santo cielo. O sea, se pegó en la espalda, en la columna, y quedó paralítico. no sé en ese caso. Sí, no, yo tampoco Entonces, sabía. pues para que vean, en algún momento puede pasar un desastre, ¿no? Sí, cosas Y que hay no son que mayores. improvisar. Sí, bueno, ahí fue una desgracia. Ahí, bueno, a lo mejor pararon la Sí, la función tuvieron que parar la función. y ya hicieron alguna otra Ajá. toma, Ujú. pero son cosas que, bueno, tiene mucho que ver también con la atención. Ya lo decíamos, mencionabas la vez pasada, hay que cuidar a nuestros compañeros, ¿no? Siempre. Incluso las improvisaciones, yo creo que más porque a lo mejor se puede poner muy intenso Ajá. También. con un tema y hay que entonces, justo lo que Sí, comentas, de pronto te toca ser, eres un carnicero que resulta ser un asesino serial, ¿no? Y entonces están llevándose una ficción tipo cine negro, policíaca, misteriosa, y entonces a lo mejor sale la femme fatal, una mujer muy, muy sensual, y se pone un poco intenso el tema de que va a haber Sí, claro. golpes o algo, y no lastimar a tus compañeros, ¿sí? Sí, eso pasa mucho. También. Y ahí como, justo lo que decía, pues, en este sentido, ¿cuál sería la media de este recurso de la improvisación para no caer en el exceso? Pues mira, yo creo que básicamente no perder el objetivo de lo que estás haciendo, el tema principal de tu guión, de tu obra o de tu representación como tal, y saber hacia dónde quieres llegar y hasta dónde puedes llegar también en un dado momento. Porque, por ejemplo, volviendo un poquito a la comedia o al drama, hay veces que uno dice, híjole, no los estoy haciendo reír lo suficiente, o no lloran lo suficiente, déjame ver qué tanto más me ideo, Sí, y a lo mejor acabas lastimándolos, Así es. no en lo físico, pero sí en lo emocional. Llega uno a rayar un poquito en lo burdo, en lo grotesco, y ahí es cuando, pues, obviamente, aprende uno a no hacerlo. Creo yo siempre conocer tus propios límites y saber el objetivo, o sea, hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres llevar a tu público, para tú mismo alcanzar a reconocer en tu persona, en tu actuar, si te estás yendo más para allá o todavía estás dentro de un límite, digamos, que se puede estirar un poquito, ¿verdad? Oye, o quizá también cuando en el guión aparecen diálogos muy formales, muy formales, y entonces un actor con cierta experiencia lo lee y lo quiere decir y dice, ay, no, o sea, es que no, esto es como del siglo XIX, o del XX, ¿no? También es. O sea, ¿quién lo diría así? Entonces el mismo actor dice, ¿qué tal si transmitimos la misma idea, pero con un lenguaje, Ajá. pues, más a tono, ¿no? Más Más actual, más actual. Digerible, ¿no? Como dicen, porque luego también se quedan así de qué dijo. Que ahí es donde tienes si el director es permisivo y te dice sí, que Claro. está esta parte de la organicidad, ¿no? O sea, no checa a veces lo que tú le dices a tu compañero en el texto, en el guión, y dices, oye, pues aquí tendría que enojarme por esto que me dices, y me pide el director que lo tome como si nada, no sé. Sí, también es ahí una cuestión de entendimiento, pues, de seguimiento o de apego al texto, pero para que para el público sea, como bien dicen, digerible, sea algo entendible. Increíble, ¿no? Sí, el director hay muchas veces que quiere decir una cosa y tú crees que quiere decir otra. Pero Sí, por ejemplo, sí. en esa parte porque la improvisación incluso es entendida como esta posibilidad de ser dramaturgos y directores a la vez, ¿no? Y actores, Así porque es. está construyendo, Sí, se amalgama. es una amalgama. A mí por eso me encantaría, de hecho, ¿Qué tienes pensado, amigo? Cuéntanos. que hagamos una improvisación, vamos con eso. Es Ok. un ejercicio, es experimentar, ¿no? Y un poquito Muy bien. es mostrar la posibilidad de construir algo desde la nada, ¿no? desde la nada. Aquí será bueno que los que nos están viendo nos pongan como algunos temas o personajes y bueno, ahí con ellos podemos usarlos como recurso para crear algo. ¿Qué les gustaría que pasara en este programa? Que ni nosotros nos Como imaginamos. que menos en el Casi. que improvisemos, ¿no? Exacto. Muy bien. Y por otro lado, como bien menciona Jesús, esta parte
estar atento a los eventos y circunstancias del entorno, no solamente de los actores y la construcción, sino de donde vas a presentar, saber Sí. cuál es la noticia del día, Sí, sí. Claro. y entonces usar el lenguaje que se acomoda a ese evento o a esa circunstancia, porque llegas a lo mejor con palabras muy rimbombantes y el público no te va a entender, Exacto. ni maíz quebrado, Exacto. ¿no? Sí, o no sé, donde de repente se usa algún chiste local, por ejemplo, algún modismo, Sí, sí. y dices, ay, es algo maravilloso, porque tú lo entiendes, sí, pero el receptor dice, El ¿de qué me está hablando? ¿Qué dijo? El contexto, como dices, tanto cultural como histórico, a lo mejor de dónde te vas a presentar y hacia quién vas a llegar, pues. El Porque contexto nunca vas a social. saber quién te está viendo. ¿No? Nunca. Aunque tienes un poquito como la idea tal vez preconcebida, dices, bueno, estoy en la ciudad, presento de alguna manera, voy a un estado, a un municipio, un pueblo, a lo mejor un poco Sí, claro. ajustar la broma o la Sí, gata claro. al Al idioma. de ahí local. Tropicalizado. Tropicalizado, esta palabra. Exactamente. Me la ganaste. Eso. Y la tenía la letra. Y la tenía. Pero no alcanzó a salir Ah, bien, ah, ni modo. Ya ven, en el otro programa decíamos, sí, va a ser este reto entre Jesus y Edgar, tipo Godzilla Y King Kong. y King Kong. Dije que iba a ser el Chan. Jesus, Me preguntaba quién era el Chan. Round one. Algo Ay, así. ¿qué va a ser el chavo? Algo así, no, bueno. Oye, amigo, Edgar, me acordé de algo, Ajá. ahora que decías de esta libertad de improvisar o agregar, pues ahora sí que una esencia del personaje o del personaje que te ha tocado. Nos tocó en la Fonda de las Siete Cabrillas, dirigida por Javier Gondi. Sí, saludos. Ahí saludos, Javier Gondi, Javier, a la saludos a Roberto, todo el no, equipo de no, la Fonda de las Siete Cabrillas, Padrísimo, Arrigo gracias, Veloz, experiencia. bueno, varios. Para que luego no digan, "Ay, yo me lo olvidé, ¿no?" Y empieza con ya sus no, actividades, no, bueno. Son A buenos, todos en general. a todos en general, saludos. Ajá. Pero ahí hubo esa permisividad, ¿no? Y justo ahí hubo, en el día de la presentación, porque recuerdo que estabas algo enfermo, agripado. Ay, bastante, diría yo, muriéndome casi. Ajá. Y había una escena de que tu personaje era así como un mesero bien, Era un mozo así. mozo, oidillo, Así. y hacía ciertas cosas que Javier te iba diciendo, adelante, ¿no? Las pedía. Pero ahí diste un resbalón, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque luego no van a decir, con razón lo eligieron para el personaje. No, algo así. no, en escena. Buena escena, sí, fue un resbalón literal. Sí, y pues sí pensamos, Qué bien le qué salió. bien le salió, ¿no? Qué bien. Se tiró súper padre, ¿no? Yo súper bien. No, pues sí se cayó, ¿verdad? Te diste un Sí, balazo. literal. Yo por jalarme de una mampara había duela. Entonces dije, "Ay, me voy a jalar así como que me meto y ya, salgo de escena." Y no, se me resbaló obviamente el calzado, cállate la cebolla. Entonces ya me quedé así tirado, ¿no? Pero todos mis compañeros estaban del otro lado del escenario. Entonces así como que todos, ¿pero qué hacemos? No lo alcanzamos. Pues bueno, ya lo que hice yo fue así como que acomodarme y me fui como nadando hacia atrás. Hasta que ya salí digamos, detrás de la mampara y me coloqué. Y ahí sí ya empecé, ¡ay, no! Tremendo. Ya me quejé. Ya salieron ellos y todo. Y al final, oye, ¿sí te caíste de veras? Sí, fue un golpazo, por no decir de otra manera, ¿no? Tremendo, sí. Se vio Muy bien. Y la gente risa, ¿no? Sí, dijeron, qué buena onda, ¿no? Qué natural. Que Se no, me vino, no, bueno. No, Entonces ahí está ese tipo de improvisación como lo que decía Jesus, de que pues algo no salió como era esperado y Sí. lo resolviste, ¿no? Pues de hecho sucedió, digo rápido, nada más lo comento, de que ese día me iban a llevar un moño, porque pues era yo el mozo de ahí de la fonda, ¿no? Y ya me dijeron, no, ¿sabes qué? No hay ni moño ni nada, no te traje tu bandeja, se me olvidó, me dijo alguien, no voy a decir el nombre. Y yo, ¿qué hago? Me metí al baño, ¿no? Dicen que en el baño uno piensa mejor. Y ahí estoy, ¿no? Así de que, ¿qué hago? Como el Y pensador, volteo, ¿no? ándale. Y ya estoy acá como el pensador mexicano sentado en el trono. Y entonces volteo y veo el rollo de papel, pero para limpiarse las manos, o sea, en el lavabo. Y dije, a ver, a lo mejor de ahí puede salir un moño. Muy bien. Ya saqué poquito del rollo de papel, ahí lo doblé, le
Le puse algo en medio y me salió un moño gigante. Ahí lo tengo. Dije, bueno, igual no traigo el tradicional, pero a ver qué les parece esto. Ya salí, ya les dije, oigan, pues encontré esto, ¿qué onda? Órale, así te quedó muy bien, sal así, no hay bronca, me dijeron. ¿Y la escuela? No, bueno, esa ya tuve que ir. Prescindió. Sí, esa no la necesitaba, en realidad era nada más como parte de la formalidad del personaje. Pero pues el moño dije, bueno, aparte de ser la vestimenta o parte de la, ¿cómo le llaman? De la indumentaria, pues que tenía que llevar, me sirvió pues para que se rieran desde que ya me vieran salir con eso, Claro, ¿no? Y con claro. papel del baño. Claro, y era un personaje, ¿no? Porque ya era el moñote, Sí. y así un movimiento muy, muy sutil de su personaje. Sí, Ya todo le eso. dio un punch que yo le comento a ella, bueno, pues yo me hice su fan, ¿no? Me hice su Ah, fan. gracias, amigo. No, sé lo que eras que le sale, no. Nada más. Problemas psiquiátricos que se canalizan de esa manera. Ahí ya es donde uno puede Gente soltar. que en el medio, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Fue algo bonito, digo, aparte también ahí pues tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro de la Paz, allá en San Luis Maravilloso Potosí, teatro. donde también tuvimos no que improvisar, sino hacer uso de recursos vocales. No sé si tú quieres comentar, amigo. No, adelante, adelante. Es que yo ya acá estoy hablando mucho, siento pues, pero lo que pasa es que sí, efectivamente, gracias, no, pues gracias, de verdad, favor que me hacen. Iba yo pues muy enfermo de la garganta y yo era así como de que, ¿saben qué? Creo que no la voy a librar, porque cuando me da a mí este tipo de dolencia o de enfermedad, se me van los bronquios. Entonces no nada más es de que estoy tosiendo y tengo ronquera y demás, sino que me estoy ahogando de repente. Gracias a Dios ya no ha pasado, menos ahora con la pandemia, bendito Dios. El caso es que teníamos que hacer la presentación, pero más o menos guardando las diferencias, el teatro, para quienes no lo conocen, es muy parecido, creo yo, al de Goya, ¿verdad? Y nos dijeron, miren, hay micrófonos ambientales, pero bueno, algunos sirven, otros no, o sea, venimos a jugárnosla, literal, ¿no? Y la idea es que, pues, cada diálogo, por bajito o alto que sea, llegue hasta la última persona que está en Como galería, si ¿no? estuviera la abuelita ya, nos decía, Sí, sí, si estuviera tu abuelita ya. que está- Querido Javier, qué manera de estimularlo. Sí, sí. Abuela. Y pues ahí tuvimos que hacer acopio, como dicen, de utilización del diafragma, de aire, de apoyo con los compañeros, de movimiento también para acercarnos a los micrófonos ambientales que sí servía, que eran como 3 de 5 que había por ahí. Y pues no nos quedó de otra más que proyectar. Obviamente yo a partir de ese momento salí de escena, terminar ya sin voz. Me dijeron, vamos por unas chelas o algo. No. Así nomás les decía yo, ¿tú tomas? Yo no, Pero y bueno, hasta ahí pero quedó. bueno, si con señas casi no hablaba ya con él. Sí, no, fue feo el caso. De hecho, mi amigo Sergio por ahí me hizo favor de auxiliarme. Yo andaba, ¿te acuerdas? Con bufanda, chamarra. ¿Vas a querer desayunar? Decía yo nada Ya más. se movía ya. Pero No, que no, traigo no. la comida, sí, porque sí estaba muy mal. De hecho, Sí, fue fuerte. son este tipo de cosas curiosas, ¿no? Sales de escena y parece que está todavía la energía al 100 o al 80 o al 50, pero está. Oye, es la adrenalina, ¿no? Aparte, sí, eso Aparte. es una ayuda. Unos dicen, es que se siente feo. No, hay que saberla sacar y es la que ayuda en realidad. Pero ya terminando, no, más bien, ya. Sí, no, ya. Yo el moño ya me deshizo y todo. Dije, ya, hay que se quede. Obviamente, ni Obviamente. siquiera para la premiación, entonces Ujú. dos días más. Fue bien curioso porque también pues llegaban compañeros o personas muy amables y me decían, oye, el papel que te aventaste ayer con el moño y brincando y corriendo y todo, qué padre, felicidades. Y yo, ¿y cómo estás? Han de haber dicho, qué ridículo, no quiere hablar, ¿no? Ya se siente muy acá. No, fue algo particular, obviamente. Palabra que le quieras decir a la gente. Oye, no, me dejó mucha lección ahí, la verdad. No, ya no hablé, para la premiación pues era nuestro director en este caso, pues. Sin embargo, digo, en ese momento sí fue de que de donde tengas voz y con los recursos ahora vocales y también de improvisación un poco en escena, que me quedaran, pues a lograr el objetivo y a recordar que no por parecer narcisista o ególatra, pero de mi trabajo dependía también el bienestar del resto de la obra, así Exactamente. como del trabajo de cada uno de los compañeros. No podemos fallar simplemente. Pues me lo aventé y qué bueno que no me les petateé antes. Si no hubiera sido feo, en lugar de regreso hubiera sido ahí un traslado para sepelio o algo así. Ay, no. Sí, muy cacho. Pero aquí estamos todavía, ya casi cumpliendo un año más de vida. Hijo. Y esto fue por ahí en el 2000. Ay, fue. 14. Sí, fue como por 2013, 2014. No, Creo, no, muy no, bien, no, pero muy bien, pero ya aproximadamente. Ayer. Exactamente. Sí, no fue
fue todo un reto, la verdad. Ya cuando nos dijeron, no, pues los micrófonos, unos sirven y otros no, pero su voz, hasta allá los tienen que escuchar. Y voy a preguntar, creo que dijo Javier, no, voy a preguntar a la persona que está allá. Eso lleva. Bueno, Sí, señor. Sí, así pasa. Son Señor gajes del director, oficio. siempre pues, Así es. ahora es que la autoridad y se diga, sí, señor. Sí, porque quiero que hablen alto, pues hasta donde salga la voz, ¿no? Van y hablar. Y es padre porque también tras bambalinas, yo recuerdo, no sé si con todos, pero nos tocó a la mayoría que nos estuviera ahí echando porras. Y él salió de escena y, órale, y vas con todo, y somos un equipo. Y eso también le motiva a uno para sacar pues todo este potencial o toda esta fuerza que es necesaria en ese momento. Aunque uno diga, estoy enfermo, me siento de la fregada, pero de que sale, sale. Cabe señalar, digo, como comentario, Javier Bondi, un gran director, Sí, que sí nos llevó en ese proyecto. Bueno, estábamos ahí atravesando ciertos retos y ciertas situaciones, pero bueno, ahí estábamos y vimos lo mejor y Javier pues sí diciéndonos, vamos a hacerlo bien, ánimo, los ensayos y todo, bueno, pues muy bien Sí, siempre dirigidos. Excelente, la verdad. En el hotel, ¿te acuerdas que estábamos ensayando ahí? En el pasillo, ahí en medio de todos los cuartos. Y es que para ensayar, donde no nos dejan ahí en el teatro, pues aquí va, ¿no? Y salían de repente por ahí huéspedes. ¿Qué está pasando? Porque hay un mesero con un moñote aquí, ¿no? Y luego Pero ya era padre. había una discusión, ¿te acuerdas? Mi personaje con Sí. tu compañero y luego ahí había varias cosas que de pronto la gente decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ¿no? están haciendo? ¿Qué rollo? Ya uno se dejaba fluir, ¿no? Así de que termine bien el ensayo y que nos vaya bien también en la presentación. Así es. Pues hasta eso, improvisamos el lugar, ¿no? Sí, de hecho, hablando de eso. Bueno, improvisando el todo. Improvisaron el lugar, sí. Pues, ¿cómo andan? ¿Andan ganas con ganas de jugar? Yo sí, amigo, yo desde temprano ando inquieto. No te creas, andaba bien dormido, pero aquí se despierta uno. La adrenalina, como bien dice, ¿no? También. Sí, pues, miren, les quiero compartir un poquito, ya les decía algunas reglas que Manu Pradas proponía para la improvisación, y me encantaría proponerles, bueno, esto igual para nuestro público, para la gente que nos está viendo, son 3 juegos que ayudan a ganar agilidad mental, ¿no? Y bueno, se los cuento y ahorita vamos a hacer. Vamos a intentarlo, amigo. El primer juego que propone es uno que él llama Esta es la historia de, y entonces se puede hacer hasta sentado, puede iniciar hasta la abuelita a jugar, ¿no? Okay, entonces haz de cuenta que empieza. Tú nos explicas ahí la dinámica. Si empieza uno de los actores, por ejemplo, esta es la historia de la vaca que volaba. Entonces el siguiente actor continúa con algo referente a la historia que yo conté. Por ejemplo, digo eso, esta es la historia de la vaca que volaba. ¿Y tú? Y cuando volaba siempre se sentía la reina de las vacas. Siempre, esta es la historia de que era la reina de las vacas. Y yo ya, esta es la historia de que esa reina tenía un reino enorme, ¿no? Y esta es la historia, ¿sí? Y va derivando todo el Pero siempre tiempo. esta es la historia y le van sumando a la historia. Ok. Ya luego se encuentra un güey, ¿no? Y hace su reino. Y hace su reino. Qué bueno. Entonces es un juego. Ok. El otro juego es el de más o menos. Este puede ser que alguien externo lo diga, es un nivel de intensidad, ¿no? Okay. O nosotros mismos, por ejemplo, empiezo diciendo, te quiero mucho, y luego ya, Gracias. gracias, y ya te digo más, o sea, súbele de intensidad a esa. Yo también. Más, Yo también. pero más intensidad. Yo también, yo también. Te quiero mucho, te amo, te idolatro, ¿no? O sea, mucho. Es el poder. Okay. O te digo, Ajá. ¿sabes? Ya no quiero estar contigo. Y yo, pues yo tampoco. ¿Y ahora quién va a hacer el programa? No, ¿verdad? Menos. No, es que no quiero estar, pero es que como que estar aquí al lado, comentando, ¿no? Bueno, pues sí, yo no es que
tampoco quiero estar contigo, pero pues siento que a lo mejor a más distancia estaríamos padre. Sí. Menos. Sí, no, pues aquí estamos bien. Pues sí, bien, aunque no Está tanto. esta división, sí, menos. Sería mejor poner como 2 o 3 vasos para... Perfecto. Bueno, no es cierto, mejor Más, sí, más. Y empieza a subir la intensidad. Subimos y bajamos. Y eso construye la historia. Ok. El tercer juego es el de generar una escena a partir de preguntas, ¿no? Por ejemplo, y la regla es nunca preguntar lo mismo. Por ejemplo, si pregunto, ¿ya fuiste por el pan? No digas, ¿me estás preguntando si fui por el pan o si no? Me preguntas si fui el día de hoy o si voy a ir, no sé. Como algo referente. Referente, siempre con preguntas. Y no hacer lo mismo que decíamos, no tumbar la pregunta, ¿no? Claro. Darle la continuidad. Entonces, por ejemplo, con preguntas, a ver, una pregunta. Una pregunta, la que sea. ¿Sí? Vamos a ir ahora a ver películas. Vamos a ver la de Quentin Tarantino, una de Quentin Tarantino. Vamos a ver una de Chabelo. Pero preguntas que si una de Chabelo. Vamos a ver una de Chabelo. O quizás sea una con María Victoria. Tal vez veamos una de terror. O mejor una de comedia. Siempre preguntan, bueno, va por ahí. Siempre perfecto. como pregunta. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, bueno, son ejercicios que al final de cuentas la invitación es que agilicen la mente Claro. para que en ese ping-poneo, por así decir, de ideas, sea más fácil para el actor que ya ante un guión, ante un texto ya explícito, pues puede jugar con las herramientas para construir y abundarle, ¿no? Claro, tener como, vaya, esos puntos de partida, o ese conocimiento, por decirlo así, esa práctica, y pues aplicarlo a su desempeño escénico. Sí, así que ser. Entonces, esa es la propuesta que hacen. Y Muy bien. bueno, ¿qué les parece? De esos juegos, ¿cuál les gustaría que juguemos un poquito, unos 5 minutos así como a construir una historia? Uno, dos. A mí me gustó el de la vaca, que creo que va a acabar bien. No sé. Va a acabar Digo, bien. ese es mi punto de vista. No, Pero nada con el más. más menos, con más menos, o con la historia de, o preguntas. A ver, ¿Cuál vamos es con la más y historia? menos, a ver qué pasa. Más o menos. Va, Sí, me late. a ver. Entonces, si quieres, Jesús, comienza con una pregunta y ya vamos a ir poniendo al azar quien quiera responder, o el más menos. Pero uno de nosotros va a decir en algún momento más. Pero tiene que decir, esta es la historia. Ajá. No, en el más menos es Una pregunta. No, ahí no es con pregunta, ahí es. Ah, ¿no? Tiene que aumentar. Un enunciado. es- Comenzar con una sí. frase, un enunciado. Hace tiempo que no veo a la abuela. Ah, perfecto. Sí, Ok. ya continuamos la historia y luego ya vamos a ver. Pues no la veo porque no me cae bien. Menos. Bueno, no me llevo tan bien. O sea, menos es sin intensidad, hacia arriba o hacia abajo. Pues no voy porque es una hija de la. No está. Sí, claro. Sí, más. Pues bien. Ok. Bueno, Comenzamos. hace mucho que no juego fútbol. ¿Pero por qué no juegas fútbol? ¿No te gusta? Sí, sí me gusta, pero pues ahora lo de la contingencia no me ha dejado. ¿Pero qué tanto no te ha dejado? ¿Más? Pues no me ha dejado, porque no hay mucha gente. Pero ¿para qué necesitas gente? Bueno, con un par de amigos puedes jugar una partida. Porque no me gusta jugar solo. Más. No me gusta, a mí no me gusta jugar solo. Siempre te lo he dicho, ¿sabes? Perdón, menos. Es que solamente Es trato que de. no. Trato de ser positivo. No me gusta jugar solo. Sí, no me gusta estar solo. O sea, te sientes terrible eso. Terrible. Sí. Menos. ¿Menos? Sí, pues sí me siento terrible, pero no sé. Pero no tan terrible. No tan terrible. A veces un poco enfadado. Sí, un poco enfadado. Sí,
Puedes dar patadas al aire. Buen punto. Pero si se cruza alguien, ¿No? En su casa. más, En el balcón. más. En la azotea. Sí, pero podría ser riesgoso, ¿no? Se podría caer. Probablemente, aunque no creo que se caiga nunca. Más. Bueno, yo creo que siempre sí se va a caer bastante. Más. Sí se puede caer. Se va a caer. ¡Se va a caer! ¿No? Ahora no le va a pasar nada, hombre. Tranquilo. ¿Pero por qué crees que no te va a pasar nada si estás en un lugar riesgoso? Conoce muy bien su azotea. Pero jugando a la pelota, se puede tropezar. O puedes pegarle a tu No papá. pasa nada, hombre. Menos. ¿Y si le pasa a quién? Eso Nadie sí. lo quiere. Ah, bueno. ¿Más? Sí, ni yo tampoco. Mucha gente de su vecindario. Está bien. Está bueno. Ahí está. Qué Ese cosa. es el juego. Ese es el juego. Esa es la dinámica. Y aquí construimos. Mira, hasta Argus está Hasta con Argus se emocionó. Dice que también, que Ajá. qué padre. Miren, para que lo vean, aquí está. Nos viene a decir Somos que pet friendly. qué bueno que Él es jugamos Argus. distinto hoy. ¿Cómo se llama el juego? Bueno, son unos juegos de improvisación. Este fue el de más o menos. Más o menos. Más o menos. Qué bonita letra. Está Está bien, está bien. Menos, que sea menos. Que sea menos. Bueno, pues es una letra. Algo así. Pues ese es el juego. ¿Qué les pareció la experiencia de vivirlo aquí abajo? Bueno, primero te voy a decir que no lo entendí, pero luego ya. Después ya hasta noté que Sí, ya dijiste sí. más, pues ya pediste. Ajá. Como les decía, de pronto alguien nota que hay ahí la posibilidad Sí, de claro. subir intensidad o bajarla, y es o exagerar o Así un es. poco contener. Prohibido, Claro. ¿verdad? Sí, Cuando Cuando lo veo vea, visualizar, visualizar. dije, no, sí hay que tirar al señor. Ay, no, no es nada. Si nos está bien, se le quiere mucho, señor, ya sabe. Sí, Aquí van a mandarle saludos. No les mando saludos. Vamos viendo por ahí. Fíjense que, bueno, tenemos un montón de Ajá. comentarios. Oye, amigo, y por cierto, hablando de comentarios, ahora sí que yo voy a comentar. Habíamos quedado de ver el título del programa. Digo ahorita porque lo vi ahí otra vez. ¿Ya lo vamos a dejar así o va a ser cotorreado? Ya sí, nos- te ya refieres nos- al nombre del... Digo, aprovechando. Ciertamente no le di esa continuidad. Ah. Cotorrearte suena bien, Suena padre. Sí. pero yo pensaba, y aquí sería muy bueno que pudieran votar. Sí, para que participen. Sí, claro. ¿Qué les parece que se llamara Cotorrearte? ¿No les parece, digo, yo pensaba, Cotorrearte puede ser como, pues, te vamos a cotorrear, ¿no? Pero de alguna manera estamos cotorreando entre nosotros, estamos Claro, claro que sí. aprendiendo, compartiendo, y pues si ustedes también cotorrean con nosotros, entonces pensamos en esta propuesta, Cotorrearte. ¿Qué les parece? Cotorrear Cotorrear. es arte, o sea, no lo estamos dejando fuera, ¿verdad? Así es. Pero sí que nos digan. Que nos digan qué les parece, nombre, si lo cambiamos. Y bueno, pues si se animan, el próximo programa, pues hacemos así como alguna improvisación. Podemos empezar con eso para que no se les olvide de que hablamos el día de hoy. No sé, se me ocurre ya, ahora sí que ustedes vean. Pero sí, vamos a ver de igual manera, votemos y que voten también nuestros Exacto. espectadores y bueno, pues, eso sería genial. Pues, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué les pareció esta Yo quiero experiencia? agregar que, por ejemplo, en la vida real, precisamente ahora con esta situación que estamos viviendo, de repente tienes que, pues, La cuarentena de la pandemia. exacto, a alguna persona darle un pésame, ¿no? Entonces, eso es algo que no te lo esperas, muchas veces no lo sabes y te enteras de la peor forma. Entonces viene a ser algo improvisado, pero pues tiene que sonar sincero, sonar bien. Y que nos ha golpeado. Claro, claro. Entonces, ahorita que estamos viviendo ese tipo de situaciones, yo también pensaría en cómo pulirlas un poco y cómo pulirnos algo mejor para tanto para la hora de que vamos a comunicar una noticia que es una noticia triste, fuerte en nuestro entorno, como cuando nosotros tenemos que quizás tomar el teléfono para dar el pésame a una persona
que ha perdido algún familiar o algún ser querido muy directo, ¿no? Entonces, es un trabajo de improvisación. Pues a mí me pasó hace poquito, de que también así rápido, nomás lo comento, la mamá, Tómate el tiempo necesario. gracias amigo, no, pero ahí te va, la mamá de ahora un ex amigo mío, me dice, oye, ¿sabes qué? Antes de entrar a una función, acaba de fallecer la abuelita de tu amigo, díselo tú, ¿no? Porque yo estoy lejos y no puedo, y pues tú estás ahí cerca, ahí te lo encargo. ¿Qué cosa? Y tener que dar función, y era de reírse una parte y otra parte como muy tenebrosa. Entonces era manejar todas esas emociones. Y yo siempre le estuve diciendo a esta persona, ve a ver a tu abuelita, no pierdas la oportunidad de estar ahí. Por muchas razones no voy a juzgar, no fue a verla, pero a mí me encargaron, tú dale el pésame, ¿no? Ahí tú sabes cómo. Más o menos, ya luego les cuento cómo estuvo, pero digo al punto de lo que comentas. Sí. No, perdón, interrumpí un poquito, pero nada más para comentar lo que comentabas, Jesús. Sí. No, es todo. Pues eso que mencionas, perdón. Es una situación, en primera, no lo conocías, o sea, no esperabas esta situación. No desesperada. No sabes cómo vas a reaccionar tú cuando la persona te lo comunica, o cuando tú sabes lo que pasó, no sabes cuál es No tu sabes en qué reacción. cultura está la otra persona como para decirle Exactamente. que falleció. No, y siempre es Tampoco a veces una tienes la pericia como para no. escoger muy bien las palabras de que vas a comunicar, ¿no? Entonces, de verdad, es ahorita una situación actual que traigo que digo, bueno, para trabajarlo, Sí, ¿no? claro. Pues aquí justo yo creo que todos estos ejercicios, y ya lo comentábamos, estos ejercicios actorales o de desarrollo de la mente y la sensibilidad, nos va a ayudar también a trabajar con aspectos de la emoción, porque yo creo que sí toca desarrollar la inteligencia emocional Claro. para casos como estos, o sea, dar una mala noticia o dar o incluso recibirla, o sea, claro, son cosas muy delicadas porque ya hablamos de una pérdida que rebasa una significación en la que Claro. sabemos que termina la obra y listo. Pero de alguna manera entiendo tu punto de cómo hacer, ¿no? No, Creo que aparte esto- de decir quién soy yo para decir la noticia. Claro. Así me sentí yo en aquella ocasión. Dije, ¿por qué me lo ¿Por encargan qué? a mí? Yo ni era familiar ni nada, pero Fíjate, bueno, va, Sí, dije, pues a cuando dar la te lo función. El elegido. cuando te lo dice una Sí, familiar, yo sé cómo. no se pone, ahora imagínate que te lo diga un desconocido. Y de hecho fue fuerte, digo, a pesar de que yo no conocía a la persona, sí llegué a hablar con ella por teléfono o algo, y obviamente todo el mundo esperaba pues que estuviera bien, que durara más años, y era una persona mayor. Entonces cuando me dan la noticia, pues yo sí traigo esa sensibilidad de Héctor, si lo quieren ver así, o ya tengo corazón de pollo también, pero sí me pudo, y obviamente empecé a llorar en ese momento. Y mi amigo estaba a un lado, me dice, ¿qué te pasa? No, nada, le digo, aquí checando lo de mi maquillaje, porque me tenía que maquillar. Checando lo de mi maquillaje, mi vestuario. ¿Estás preocupado? Ay, un poquito tenso por la función, pero igual vamos a darla y ya platicamos más tarde, hombre. No te preocupes, córrele con el vestuario y la fregada. Y ya, nos abocamos a eso, pero literalmente, antes de yo empezar a dar, bueno, a sacar mis diálogos o a decir mis parlamentos, o sea, yo me limpié, por así de, ok, ya pasó, ahorita da lo que tienes que dar. Bye, sepárale ahí, ¿no? Y ya después, más tarde, fue chilladera y muchísimas cosas, tratando yo de brindarle mi apoyo, pero sí me queda como la interrogante o el sentimiento todavía de ¿por qué me dijeron a mí? Porque yo tenía que portar la noticia, darle en ese momento. Fuiste el elegido. Ay, Ciertamente a muy veces, complicado, la verdad. pues ahí te tocó, a lo mejor era el más indicado, ¿no? Difícil de asimilarlo, pero dices, bueno, pues te hablaron, siempre estás cerca. Y sí, en un caso como eso, pues sí se espera una contención porque no sabes cómo va a reaccionar la persona. Claro, Entonces, claro. sí es algo delicado, pero yo creo que sí nos ayudan este tipo de ejercicios, insisto, a acercarnos, a hacerlos como un juego. Para improvisación, bueno, es un poco, no es tan escénico, pero igual puede dar pie. Hay algo que llaman el cadáver exquisito, que se puede escribir en unas frases y el otro lo va continuando y al final cuando tienes algo muy desparatado, muy locuaz, pero que también da luces para construir algo, ¿no? Claro. Pues bueno, ¿qué nos cuentas, Jesús? ¿Te queda? No, pues, Tú no has dado pésame ni nada, amigo. A ver, bueno. no, sí, claro. Estás muy joven. Coméntanos cómo vas en eso. ¿Estás tierno? Exactamente, y espérate cuando No, tengas este no, lado es que, pues ahorita estamos pasando una
difícil, toda la gente, todo el mundo. Pues sí, mi más sentido pésame para las pérdidas de las personas que han muerto por el COVID, las personas que han muerto por cualquier enfermedad, les da el pésame y pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Tratando de llevarles un poquito de, pues, De también alegría, de buen humor, un plus, ¿no? Que es la De idea, 5 a apoyar. 6. De 5 a 6. De 5 a 6. Jueves ahora, pero vamos a ver si continuamos así y bueno, pues también será muy rico ahora como Edgar lo menciona, ojalá y nos podamos en algún día brindar algún sketch o algo que una improvisación un poquito más espacio y tal para compartírselos y que también disfruten y se pasen un momento agradable. Y si quieren acompañarnos o alguien también quiere aportar, pues adelante, es un foro abierto. Sí, sí. Y pues ya mira, nos mandan Despedidos. aquí unos saludos. José Jesús González Venegas. Agregan una botella de tequila y refrescos en medio de la mesa, muy importante para iniciar el cotorreo. Ah, claro. Por supuesto que sí, José. Si es cotorrearte, ahora si nos lo patrocinan o nos lo envían, Sí, nos claro, ayuda a sacar el corazón lo también. tomamos con gusto, a su Claro. salud. Es mi papá. Invitamos. Por eso ¿Se se pide el patrocinio? Norma Tejeda, hola, nos saluda. Mami, Norma mami. Tejeda, Le mandamos un saludos gran a todos abrazo también. y cuídense mucho. Vale. Saludos, señora Norma, Sí, y que todo esté y, pues que súper todo bien. esté muy bien. Cuídense y que mantengan pues, la salud, el trabajo, todo, que todo vaya Claro. en armonía. Cuídese y cuida a su hijo también. Cuídelo, este muchacho. También los dos. Muy valioso. ¿Quieren Exacto. agregar Gracias. sus contactos donde pueden? Sí, claro, por supuesto. A mí me pueden encontrar en Facebook como Jesus Tejeda o mi programa que es Cotorreando con Jesus. Síganlo también ahí con entrevistas. Así es, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, a mí me pueden encontrar igual en Facebook como Edgar Alpizar, con Z. Y bueno, en fans de Edgar Alpizar, que hay un grupo pues que tenemos. Ahí estamos y contestamos y todo el rollo, porque luego dicen, no, se aprieta, y le escribe uno, no contesta, tiene cara de pedante, dicen de payaso. Les juro que sí les contesto y me porto buena onda también. Hagan el intento, manden el mensaje. Hasta propuestas indecorosas acepto ahí. Bueno, ojo, las acepto, no las llevo a cabo. Porque luego me dicen y me escriben cada cosa. Estás diciendo aquí ya. De hecho, algo les contaré ahí. Me salió una sugar mommy en estos días. Ahí en Atlanta o algo así. Me dice, ¿no estás interesado? Por el momento no. Le dije, aguántame tantito. Y luego ya me Dicen dicen, que él va a ser invitado. pues ahí está, señor. Aquí lo Aquí esperamos con todo y tequila. Y unas pelis también, ¿verdad? Claro. Sí, el cotorreo. El cotorreo. Bueno, pues y Jesús, dinos. Facebook también. Ramírez Torres Jesús. Jesús. Ujú. Como en la secundaria. Con apellido y nombre. Apellido, segundo apellido y nombre. Bien. Excelente. Muy Y ahí bien. me encuentran también, pues, como Sergio Olmos, su servidor, pues ahí estamos para que, pues, si nos quieren seguir y pues, seguir este programa, por lo pronto, Voces del Arte de México, acá Cotorrearte, Tentativamente, continuamente, y pues nos seguimos esperando aquí como el día de hoy, en nuestros siguientes temas, a las 5 de la tarde, 5 de la después tarde. 6. Pues les avisaremos por si hay algún cambio, porque también de estos muchachones de pronto algo que tengamos. Estamos ocupados. Luego nos surge ahí en la agenda algo y a lo mejor no va a ser la misma hora, hora. les avisamos. ¿Sí? Muchas gracias, ya dije muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para terminar con algo de improvisación, ¿no? Sí, ¿Cómo ves, pues? vamos despidiendo con ellos. Vamos Así a hacerlo, es. pues. Muchas gracias a todos por avisar. Saludos, señor. Tráigase el tequila. No se haga. Tequila. No se haga, aquí lo inspiramos, don José. Aquí tienes su mil dichosa. Yo No sí. quiere visitar. Hay unos pecatinos para que se echen. Para que se Muchas gracias. y para que disfrute. No, bueno, Hasta pronto, próxima entrega. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí paramos. Pues gracias por todo. Gracias por todo. Saludos, Nacho. Gracias, Donde quiere, donde quiera que Esperamos estés. que- ¿La canción de Nacho Canal? Ay, no lo escuché. Nacho, Nacho, ven. ven. Ahí.